Hola muchachos, buenos días. Lo último que nos toca revisar para culminar este capítulo de fisiología respiratoria es control neural de la respiración. Este va a estar dado por el centro respiratorio. Este centro respiratorio se va a ubicar en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo y la protuberancia o puente. Tenemos que a su vez va a estar dividido en tres partes. Un grupo dorsal que se encuentra en la zona ventral del bulbo y se encarga básicamente de la inspiración. Específicamente se encuentra en el núcleo del tracto solitario. Tenemos luego un grupo ventral que se encuentra en la parte ventrolateral del bulbo y al mismo tiempo va a estar dividido en cuatro partes. El complejo de Bötzinger con neuronas expiratorias inhibitorias, el de Pre-Bötzinger con neuronas bulbares que se encargan del ritmo, la parte rostral del grupo respiratorio ventral que se encuentra ventral al núcleo ambiguo con neuronas inspiratorias y la parte caudal de dicho grupo o núcleo retroambiguo con neuronas expiratorias que se proyectan a los músculos intercostales y abdominales. Finalmente tenemos el centro neumotáxico que se encuentra en la protuberancia o puente y se encarga de la frecuencia y profundidad. Acá ven un dibujo, que es extraído del Gato, donde podemos ver estas tres partes del centro respiratorio. Es importante, ellos van a discurrir lateralmente por el bulbo raquídeo y la protuberancia. Acá tenemos otro esquema de una resonancia para que vean dónde se encuentran más o menos estas zonas. Y bueno, hablemos del grupo respiratorio dorsal. Él se va a encargar de la inspiración y del ritmo respiratorio. Ya sabemos que se encuentra en el núcleo del tracto solitario y él va a ser el primer lugar donde van a llegar las fibras sensitivas que vienen del vago y del glosofaringio y traen información de los quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y receptores pulmonares. ¿Cómo van a ser las descargas de este grupo respiratorio? Son rítmicas y son potenciales de acción neuronales inspiratorios. Ellos no van a ser potenciales explosivos, ellos se van a ir dando poquito a poco y es por esto que la señal inspiratoria es en rampa, porque el pulmón se va a ir llenando poco a poco hasta llegar a su máximo, donde ya veremos cómo le dice el cuerpo al grupo respiratorio dorsal que detenga la rampa. Por ahora, ¿qué vamos a decir? Que hay un cese abrupto de esta rampa e inicia la expiración. Recordemos que la expiración es un proceso pasivo que se aprovecha del retroceso elástico de los pulmones para sacar todo ese aire que se encuentra contenido, que tiene una duración aproximada de 3 segundos. Y la inspiración de 2 segundos. Si yo sumo esto y lo divido entre 60, que es 1 minuto o 60 segundos, vamos a tener una frecuencia ventilatoria aproximada de 12 respiraciones por minuto. Esta señal en rampa, ¿de qué se va a encargar? Ella va a regular la velocidad indirectamente o regulando la velocidad, a su vez vas a regular la frecuencia ventilatoria, porque si yo interrumpo esta rampa varias veces, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Ahora, el centro neumotáxico. Él se encuentra localizado en el núcleo parabraquial en la parte superior de la protuberancia. Ya va a transmitir señales a la zona inspiratoria y su efecto principal es generar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. O sea, que él le dice a la rampa, listo, ya el pulmón está lleno, ya necesitamos que no sigas introduciendo aire y cortes este impulso para iniciar la expiración. Limita la inspiración o incrementa la frecuencia ventilatoria. Estas son dos cosas que van de la mano, porque al yo limitar la inspiración, limito la expiración al mismo tiempo y aumento la frecuencia ventilatoria. Cuando es una señal intensa, la frecuencia puede llegar hasta 40 respiraciones por minuto y si es débil, de 3 a 5 respiraciones por minuto. El grupo respiratorio ventral, el que vimos que tenía muchas partes, a pesar de que tiene neuronas inspiratorias y expiratorias, él básicamente va a reforzar la expiración y va a actuar en casos donde necesitemos sobreestimular la ventilación pulmonar. De verdad, el más importante es el grupo dorsal. Bien, el reflejo de insuflación de Hering-Breuer, este reflejo necesita receptores, pero él le va a decir al pulmón, mira, ya hay una insuflación excesiva, ya no necesitamos que sigas insuflando el pulmón, detén la rampa inspiratoria. Bien,
¿Qué necesitamos? Necesitamos receptores de estiramiento que le digan al bulbo, mire señor, ya estamos listos, ya no podemos seguir insuflando, y ellos se encuentran en bronquio y en bronquiolos. Como vimos, evitan la insuflación excesiva pulmonar. Entonces, estos receptores le van a decir al bulbo a través del vago que limite la rampa, y acá les coloqué un esquema donde este reflejo es más de protección, porque él se va a desencadenar cuando el volumen tidal va a ir más de 3 veces lo normal. Va a obedecer al estiramiento de los pulmones, de estos receptores de los que ya conversamos. Vamos a ir al grupo respiratorio dorsal a través del vago y vamos a proceder a la inhibición de la inspiración. Cortamos la rampa inspiratoria. Bien, ahora, el control químico de la respiración. Básicamente, al final, lo que hace la respiración es controlar los niveles de oxígeno, de CO2 y de hidrogeniones. Entonces, necesitamos que exista algún tipo de control químico, que si hay alguna variación en estos niveles, aumente o disminuya la frecuencia ventilatoria. El CO2 y los hidrogeniones tienen un efecto directo sobre el centro respiratorio. El efecto del oxígeno no es tan alto acá. El oxígeno va a interactuar indirectamente a través de los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. El carotídeo es el más importante, este que vemos acá, que él se va a encontrar en las carótidas, va a ir a través de las fibras de Henry aferentes hacia el glosofaringio, del glosofaringio va a llegar al bulbo, igualmente no va a llegar al mismo lugar, ya les vamos a decir dónde va a llegar. Y el aórtico va a llegar al bulbo a través de fibras aferentes del vago. Entonces, el área quimiosensitiva no se encuentra en las 3 zonas que vimos previamente, sino en una zona más ventral del bulbo. Esta zona va a ser muy sensible al hidrogenión y al CO2. Sin embargo, los hidrogeniones no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, el efecto ante la disminución del pH o el incremento de todos esos hidrogeniones en el medio no va a ser tan alto. Sin embargo, el CO2 va a pasar la barrera hematoencefálica como si esta no existiera y va a realizar esta reacción química, va a reaccionar con el agua, produce ácido carbónico y a su vez bicarbonato e hidrogenio. Y paradójicamente, este hidrogenio es el que va a estimular el área quimiosensitiva y le va a decir al cuerpo, mira, aumenta la frecuencia ventilatoria porque yo estoy reteniendo CO2 o tengo una hipercapnia. ¿Qué va a pasar acá? Aquí lo tengo. El dibujo anterior se los coloca acá esquemáticamente. En la sangre arterial vamos a tener una PCO2 alta. Esto va a llegar al líquido cefalorraquídeo y a la zona intersticial alrededor del bulbo. Y como ven, el CO2 le va a decir, se va a convertir en ácido carbónico, agua, hidrogenión. El hidrogenión va a estimular el área quimiorreceptora, va a incrementar la frecuencia ventilatoria y el CO2 va a barrerse rápidamente. El problema aquí es que, o bueno, no es el problema, la cuestión que hay que analizar es que el CO2, si bien barre rápidamente, estos hidrogenios van a quedar acá. Este cambio, para volver a retornar a nuestro pH fisiológico, va a ser de días. No va a suceder rápidamente en minutos como sucede con el CO2. Y aquí, este es otro esquema que extraje del Gator, donde quiero que vean que el CO2 va a incrementar de una forma súper rápida la ventilación alveolar cuando este se incrementa. Lo que no sucede con los hidrogeniones o la disminución del pH. El sistema de quimiorreceptores periféricos, ya lo vimos, como estaba ubicado anteriormente. De acá quiero que se lleven que él siempre va a estar en contacto con sangre oxigenada, porque el quimiorreceptor es muy pequeño, de la carótida y de la aorta va a emerger una arteria que va a perfundirlo 20 veces lo que él necesita. Entonces, yo siempre voy a tener a ese quimiorreceptor en contacto con la PO2 y él va a saber exactamente cuáles son las variaciones. Otra cosa, sí, cuáles son las variaciones que existan acá. Entonces, a pesar de que el quimiorreceptor periférico necesita, o sea, va a estar más estimulado por el oxígeno, fíjense que una PCO2 elevada y una acidosis también lo estimula. Ellos van a crear un feedback positivo, va a llegar al glosofaringio, llega a
a la parte dorsal, a la región dorsal respiratoria, e incrementa la ventilación. A pesar de que el reflejo es más intenso sobre el centro respiratorio, en el quimiorreceptor el efecto de una PCO2 baja, de una PCO2 alta y un pH bajo es más rápido, hasta 5 veces más rápido. Acá el oxígeno, ¿por qué no tiene tanto protagonismo? Porque el cuerpo, y fíjense aquí, ven que él tolera hasta una PO2 arterial de 60 antes de incrementar exponencialmente la frecuencia alveolar. Ya cuando tenemos PO2 por debajo de 60, que recordemos que es aquí donde la hemoglobina se disocia del oxígeno rapidito, incrementa la ventilación alveolar para que ese eritrocito siga corriendo rápidamente y siga llevando el oxígeno a los tejidos periféricos. Bien, hasta aquí es el control neural de la respiración. Les dejo mi correo electrónico por si tienen algún otro tipo de duda, quieren material de apoyo adicional. Muchísimas gracias por haberme escuchado.